es uno de los géneros que más dinero le da al cine. Sin embargo, es uno de los más desdeñados por la crítica, ya ni se diga por los eruditos y los puristas del cine. Y extrañamente en ocasiones también lo es por el público, ese mismo público que tanto lo consume. Sin duda alguna, esa es una dualidad muy curiosa, la cual será abordada en este nuevo Top 3 de Cinéfilos en Apuros en voz de su servidora Anaí Vargas Carvajal, que en esta ocasión revisará la filmografía de uno de los maestros del terror, particularmente si hablamos de slasher y franquicias, de adolescentes acechados, cuchilladas, muertes creativas, villanos carismáticos, muy carismáticos y muchos litros de sangre, de esos que exceden las normas y la censura. Este es el top 3 del maestro Wes Craven. Tanto que podríamos hablar del cine de terror. Tiene tantas vertientes, subgéneros, fuentes de inspiración, trasfondos, subtextos, texturas, oportunidades, las que da para que los realizadores y los creativos se den vuelo con todas sus ideas sin culpa alguna, en la mayoría de los casos. Probablemente sea el campo de juego que menos límites tiene o el que más se permite el expandirlos. Quizás también sea uno de los géneros más difíciles para los histriones, porque bien dicen por ahí que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pero ¿qué tal asustar? Y no nada más asustar así porque sí, porque para eso se pueden emplear recursos técnicos por medio del sonido, como los famosos jumpscares, sino hacer que el susto perdure en el espectador y se convierta en un miedo que lo acompañe en todo ese trayecto de regreso del cine a su casa, o incluso, mejor aún, que lo acompañe y lo torture de por vida. Ahora que hacer reír y asustar al mismo tiempo no es cualquier cosa, y son pocos los genios que le entran a ese reto o a esa dualidad. Una dualidad que con el cine de terror también es observable en la apreciación general. Es un género muy concurrido por el pópulo, es uno de los géneros que más dinero le da al cine. Sin embargo, es uno de los más desdeñados por la crítica, ya ni se diga por los eruditos y los puristas del cine. Y extrañamente en ocasiones también lo es por el público, ese mismo público que tanto lo consume. Sin duda alguna, esa es una dualidad muy curiosa, la cual será abordada en este nuevo Top 3 de Cinéfilos en Apuros en voz de su servidora Anaí Vargas Carvajal, que en esta ocasión revisará la filmografía de uno de los maestros del terror, particularmente si hablamos de slasher y franquicias, de adolescentes acechados, cuchilladas, muertes creativas, villanos carismáticos, muy carismáticos y muchos litros de sangre, de esos que exceden las normas y la censura. Este es el top 3 del maestro Wes Craven. De mis directores favoritos, tengo que decir. Creo que es muy concurrido, pero extrañamente poco abordado, siento yo. Wesley Earl Craven nació en Cleveland, Ohio, un 2 de agosto de 1939. Su padre abandonó el hogar cuando Wes apenas tenía 3 años y murió tan solo un año después, por lo que en busca de amparo y algo en qué creer, su madre, Caroline Miller, se refugió en la iglesia bautista junto con sus 3 hijos pequeños. Y es ahí cuando los cimientos que formarían el espíritu rebelde de Wes Craven comenzarían a construirse. Películas de Disney era lo único que estrictamente se permitía en la casa Craven acorde a los mandatos de la iglesia bautista, la cual creía que Hollywood era tierra fértil para el diablo. Irónicamente, y parafraseando lo que alguien por ahí dijo alguna vez, Wes Craven llegó aquí para hacer el trabajo del diablo. Y el entonces jovenzuelo se convirtió en un ávido lector, dadas las restricciones que tenía en su casa, que realmente no le prestaban más espacio y no le daban para más. Tanto así que llegó hasta la universidad sin ver una sola película que no fuera de Disney. Su naturaleza creativa comenzó a salir por medio de artículos que escribía para la Gaceta Escolar sobre temas ríspidos que no eran bien vistos por sus círculos inmediatos, pero Craven poco a poco iba acrecentando y alimentando su interés por el mundo de las artes. Wes se graduó como psicólogo de la Universidad de Wheaton con una maestría en filosofía para después convertirse en profesor de inglés en la Universidad de Westminster
y profesor de filosofía en la Universidad de Clarkson en Nueva York, en donde por fin se pudo dar la libertad de asistir a un cine cercano en el que descubriría a cineastas como Buñuel, Godard, Fellini, Truffaut o Ingmar Bergman. Y es precisamente este nombre el que nos va a introducir a la primera película de este top 3, ya que como una vaga adaptación de la película de Bergman, The Virgin Spring o La Fuente de la Doncella de 1960, Craven enmarca la anécdota de dos chicas jóvenes abusadas sexualmente siendo vengadas por una de sus familias al mundo moderno de la urbe estadounidense de los años 70, pero principalmente a este contexto, a este mundo narrativo, como la principal provocación para el descarrile adolescente. Algo que se volvió una constante en las películas más importantes de Wes y que quizás quedó plasmada como una especie de añoranza suya de juventud, al no poder vivirla por sí mismo, pero esa es una mera inferencia de mi parte. The Last House on the Left, o La Última Casa a la Izquierda, de 1972, fue el primer largometraje de Wes Craven como director, de la que también fue guionista y editor. Y desde entonces, su sello a la hora de montar un metraje es evidente. Hay un ritmo característico, hay un interés claro por parte de su autor por mantener al público enganchado con lo que está viendo, y que al mismo tiempo lo disfrute, no importa que eso que está presenciando no sea precisamente placentero, o que los supuestos establezcan que no debería de ser disfrutable. Craven se revela ante esos, digamos, deberías, como se les llama en la psicología, a través de imágenes explícitas de violencia. Una cinta inquietante, por decir lo menos, angustiante y dura de ver, sobre todo para aquellos que conocimos una versión mucho más, entre comillas, edulcorada o comercial de Wes Craven en los 90. Un realizador más apto para su público adolescente y que poco a poco, en retrospectiva, fuimos descubriendo su obra. Mary Collingwood, interpretada por Sandra Cassell, cumple 17 años en el núcleo de lo que se ve como una familia amorosa y presente, lo cual es bastante curioso, pero ahorita retomamos esto. De regalo, ella lo único que quiere es ir a un concierto en la ciudad con su amiga Phyllis, interpretada por Lucy Granham. Los padres de Mary tienen el miedo de cualquier papá o mamá de dejar ir a su prenda amada al monstruo citadino y de perdición que pudiera resultar un concierto, pero terminan cediendo a la petición de su amada hija al darse cuenta de que eso también les significaría a ellos un buen rato a solas para darle rienda suelta a una tensión sexual que todo el tiempo está latente en ellos. Algo que quizás no es tan común de ver, sobre todo en parejas de padres. No es algo cotidiano el ver a estas figuras siendo sexualmente activas con tanto desparpajo y, sinceramente, a mi parecer, eso está increíble. Antes de esta película, Wes Craven trabajó como editor de un tal Sean Cunningham, un director que años después dirigiría una película que quizás usted haya oído mencionar por ahí titulada Viernes 13. Cunningham le dio la encomienda a Craven de escribir una película que diera auténtico miedo con el fin de pasar un buen rato y nada más, divertirse en rodajes y así. Y es así como surgió The Last House on the Left, producida por el mismo Cunningham. Sin embargo, esta no fue la única antesala de Wes Craven como cineasta. Los inicios de este chico Disney hasta sus años universitarios se remontan también al cine para adultos, en el que se desempeñó bajo el seudónimo de Abe Snake, como director, guionista y también actor. Si usted googlea el nombre de Abe Snake, que sería como Abe Serpiente, el buscador lo remitirá de inmediato a Wes Craven, pero no así a información sobre esta etapa de su vida de la que parece no hay mucho. Experimentar la represión en etapas tempranas de la vida puede provocar un efecto similar al de una olla de presión. Todas esas pulsiones que se han contenido por años pueden salir desbocadas ante un estímulo propicio que las detone como una explosión. Y hay detonaciones adaptativas así como las hay desadaptativas. Y en el caso de Craven, todo salió sublimado a través del arte, específicamente del cine, y el sexo no fue la excepción. Visto desde los dos ángulos, con el horripilante abuso por un lado y una pareja de padres, erotizándose gran parte del tiempo, The Last House on the Left maneja la sexualidad todo el tiempo como pulsión de vida y como pulsión de muerte. Sin embargo, desde entonces, Craven ya plasmaba algo que se volvería característico en su narrativa: el humor. Ya sea desde el más bobalicón, tonto y burdo, hasta el más ácido,
negro e incorrecto que uno pueda imaginar. Mary y Phyllis, como buenas adolescentes viviendo en un suburbio aparentemente tranquilo, aburrido y hasta persinado, como guiño a los primeros años de Craven, al llegar a la gran ciudad lo primero que hacen es buscar quién les venda marihuana, como jóvenes reprimidas probando la libertad. Así es como dan con un grupo de fugitivos peligrosos buscados por la policía, 3 hombres y una mujer, que con la promesa de venderles la hierba las embaucan en un cuartucho de la ciudad y abusan sexualmente de ellas como mera diversión. Y Craven así lo plasma, como un momento de retorcido juego para ellos al más puro estilo de los drugos de A Clockwork Orange. A la mañana siguiente, la banda planea escapar con las 2 chicas en el maletero de su auto. Sin embargo, y coincidentemente, el auto se descompone justo frente a la casa de Mary en las afueras. Para evitar ser capturados, los delincuentes se esconden en el bosque junto a las 2 chicas y ahí vuelven a dar rienda suelta a sus impulsos, utilizándolas como espectáculo para satisfacción de sus más bajos instintos. Por más retorcido que suene, lo cual creo que era el objetivo inicial de Wes Craven después de todo con esta película, el sexo en The Last House on the Left es visto como algo recreativo para esa banda de despiadados criminales, como una pulsión de vida, entiéndase en la psicología, lo cual cambiaría en las próximas películas del cineasta, pero ya llegaremos a eso. Al ser su primera película, La última casa a la izquierda funciona extraordinariamente bien como ejemplo de lo que es la génesis de un realizador. Aquí vemos a un Craven desalmado, que claramente no tenía que ceñirse a los lineamientos de ningún estudio poderoso y podía darle rienda suelta a sus propios instintos con toda la libertad que el cine de terror concede al mantener cualquier tipo de horror y atrocidad dentro de la ficción, la mayoría de las veces. Los padres de Mary descubren los horrores que toda esta banda, que por azares del destino terminan hospedados en su casa, le han hecho a su hija. Y es así como esta película se convierte en una revenge movie o película de venganza, que es un subgénero del cine en el que se forja un antihéroe que busca darle su merecido a aquellos que le han provocado un mal terrible. Y aquí hago una pequeña trampita para convertir este top 3 en una especie de top 3.5 o top 3.5, porque si bien en esta película Wes Craven se inicia como un maestro del bajísimo presupuesto, pero rico en ingenio y en esa habilidad de conectar con los miedos más prístinos, que el ser psicólogo seguramente le ayudó a entender, The Last House on the Left se hermana muy bien con la que fue su siguiente película importante, y estoy segura que para muchos de ustedes esta tuvo que ser la primera película en este top 3, The Hills Have Eyes, de 1977. La cual funciona también como esta estela dejada por The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper y cuya mancuerna con la ópera prima de Craven, a su vez, abrieron brecha para forjar el estilo de realizadores como Rob Zombie. Este double feature o función doble reafirma el gusto por lo salvaje y lo sórdido en ambientes desiertos o remotos que hacen sentir a sus personajes abandonados por cualquier dejo de misericordia o ayuda. Pero principalmente una de las bases del estilo de Wes Craven sería notablemente visible, que es el gusto de acechar a sus personajes y hacerlos sufrir, jugar con ellos antes de aniquilarlos, moldeando y a su vez perfeccionando la estructura que da forma al cine slasher. Este asesino con arma punzocortante, arma blanca o valga lo que sea que tenga a la mano, que espanta, acosa, atemoriza y caza a sus víctimas por un largo rato antes de darse el lujo de vencerlas en un festín sangriento. Las víctimas suelen responder a determinados arquetipos, suelen ser adolescentes con cierto aspecto y cierta conducta, y el cómo luzcan y cómo se comporten determinará si sobreviven o no gracias a un legado de reglas que se formaron en una película que vamos a mencionar en un ratito más. Con The Hills Have Eyes también comienza a hacerse presente uno de los temas recurrentes en la historia de Wes, que son las familias rotas, quebrantadas, principalmente por padres que rechazan a sus hijos. Y si Sigmund Freud viviera, estaría orgulloso de ver cómo un psicólogo es capaz de sublimar su propia historia a través del cine. Porque hablando de eso, durante su niñez, Wes Craven también se enfrentó al bullying, principalmente por parte de un compañerito de clases que lo atormentaba llamado Fred Krueger, que es quien da nombre al principal sanguinario de The Last House on the Left, el maquiavélico Krug, interpretado por David Hess.
Pero es obvio que no solo a él, sino quizás al que se convirtió en el personaje más importante de su carrera y que nos lleva a su siguiente película en este top 3. Me gusta mostrar los miedos de mi cultura. Creo que es bueno enfrentar al enemigo cuando el enemigo es el miedo. Las películas de terror no crean el miedo, sino que lo dejan salir, decía Wes Craven, quien lamentablemente murió el 30 de agosto del 2015 a causa de un tumor. Y al reportar la noticia de su muerte, el canal CNN comentó: Wes Craven dedicó su vida al miedo. Wes no se preocupaba por crear imágenes preciosistas ni por realizar secuencias impolutas en cuanto a imagen, ni mucho menos por apegarse a lo que hoy se conoce como terror elevado. Siendo psicólogo, no es extraño que el cineasta se concentrara en las emociones, y la prioridad de Wes Craven era enfocarse en provocar miedo en el espectador. ¿Qué es lo que le da miedo a la persona que está viendo mi película? Y aquí es en donde yo pregunto: ¿qué puede ser más atemorizante que el sentirse observado desde las profundidades de un bosque, desde lo alto de las montañas desérticas o desde lo más oculto de los sueños por alguien de quien no te puedes defender? Territorios poco explorados como el bosque, el desierto, el inconsciente hacia donde nos dirigen los sueños y hasta el cielo en donde un viaje en avión no tiene escapatoria alguna, son profundos y solitarios. Son lugares que nos dejan vulnerables ante cualquier peligro sin que nadie nos pueda defender más que nosotros mismos. Y así es como abruma Wes Craven a sus personajes, con sus contextos, a través de sus mundos narrativos. No creo que haga falta mucha labia para presentar esta película, mucho menos a este personaje a través del cual precisamente Craven mezcla con maestría el slasher purista del asesino humano con lo sobrenatural. Freddy Krueger se hace presente por fin en A Nightmare on Elm Street, o lo que muchos conocemos con el tremendo título de Pesadilla en la calle del infierno de 1984. La historia de un hombre que años atrás fue linchado por el pueblo de Springwood en Ohio, estado de donde es oriundo el director, por ser un homicida infantil. En origen iba a ser un abusador de niños. Freddy Krueger juró vengarse de todos aquellos que lo quemaron vivo a través de sus descendientes, por lo que comienza a atormentarlos a través de sus sueños y asesinarlos en ellos, por lo que la principal acechada, Nancy Thompson, personaje ya histórico de la actriz Heather Langenkamp, busca no quedarse dormida para no ser asesinada por Freddy. Sin embargo, no es como que alguien simplemente no pueda dormir. Y creo que es lo más acertado que cualquier autor que se haya inmiscuido en el terror ha podido pensar. Pocos lugares hay sin verdadera escapatoria que el sueño. Todos en algún momento tenemos que dormir, y si caemos en sueño profundo, llegamos a un mundo alterno en el que solo contamos con nosotros mismos. Freddy Krueger, interpretado magistralmente por Robert Englund, se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror desde su origen hasta lo que yo creo va a ser la eternidad, gracias a sus características cuchillas en los dedos, su piel quemada, su sombrero viejo y suéter a rayas verdes y rojas, pero también gracias a su inigualable carisma. Si bien es cierto que Freddy Krueger es uno de los personajes más temibles y difíciles de ver que ha dado el cine de terror, una vez que logra pasarse esa barrera del miedo que provoca, meta cumplida por parte de su creador, uno puede darse cuenta de lo divertido y gracioso que es el personaje. Por supuesto, no es como que lo vamos a querer de amigo, ni de vecino, ni nada, no. Pero a esto me refería hace unos momentos. Wes Craven tenía este don especial para hacer películas divertidas, además de terroríficas. Sabía manejar la sátira, la farsa, el humor negro y balancearlo con el miedo que quería provocar. Él decía que no hay nada de divertido en ver a alguien ser asesinado, pero todo el trayecto, toda su cacería es en donde se puede incluir el humor. De colega a colega puedo decir que él sabía cómo provocar miedo y alegría al mismo tiempo, emociones que suelen ser contiguas, pero él las ponía a convivir. Eso sí, es fecha que muchas personas no pueden ni siquiera escuchar el nombre de Freddy Krueger porque se enojan ante el miedo que les provoca, hablando de la paleta de emociones, porque temen que se vaya a hacer presente en sus sueños, en sus pesadillas, uno de esos territorios de los que no podemos escapar. Craven fue capaz de crear una especie de amenaza perdurable en el espectador,
en el inconsciente colectivo, incluso en aquellos que ni siquiera han visto la película pero que conocen el personaje. Si hago memoria, sinceramente, el único caso similar que conozco a este es el del Exorcista, una película laureada a más no poder por la crítica y por el público, pero que sigue infringiendo un miedo terrible en gran parte de la misma audiencia que ni siquiera es capaz de escuchar el título de la película por miedo a lo que pueda llegar a pasar. Y ya ni hablar de la canción que cantan un par de niñas en la película. 1, 2, Freddy viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, toma un crucifijo. 7, 8, mantente despierto. 9, 10, nunca más dormirás. Con Pesadilla en la calle del infierno, me gusta mucho el título en español, la verdad, Craven trabaja 3 aspectos característicos de su cine que lo llevarían a la auténtica gloria una década después. El primero es el buen ojo para formar a sus elencos, principalmente brindando oportunidad a lo que se conoce como figuras up and coming, es decir, estos actores y actrices jóvenes y prometedores. No son estrellas todavía, pero se pueden llegar a convertir en ellas. Muy sonado es el caso de Johnny Depp debutando en esta película, así como Demi Moore y Courtney Cox quedándose a nada de protagonizarla como Nancy Thompson. Bruce Willis y Sharon Stone también fueron actores que trabajaron bajo su mando al inicio de sus carreras y Leonardo DiCaprio casi se convertía en el asesino de la próxima película que vamos a abordar. Otro de ellos es el encumbramiento de protagonistas femeninas fuertes, las famosas Final Girls, en este caso con Nancy Thompson, que son esas chicas protagonistas que terminan la película y sobreviven al terrible asesino que las acecha en una vertiente de lo que podría considerarse el cine coming of age. Regularmente comienzan como chicas cándidas, inocentes, hasta bobaliconas y terminan siendo mujeres fuertes, duras, valientes y aguerridas una vez que se enfrentan y superan el trauma. Por último, Wes perfeccionaría a través de una de las secuelas de esta pesadilla su empleo de la metaficción a través de Wes Craven's New Nightmare, la única secuela de la película que él volvería a dirigir y que lo hizo brincar hacia la agonizante década de los 90, en donde el cine de terror pendía de un hilo muy, pero muy delgado. Se habla de metaficción cuando el cine, en este caso, habla de sí mismo o hace algún tipo de autorreferencia, así como cuando vemos una película dentro de una película. Esta técnica sería perfeccionada con pinzas en la película que muchos consideran el salvavidas del cine de terror en la década de los 90. Un fenómeno casi accidental que vino a refrescar el cine slasher, a establecer sus propias reglas, a crear escuela y a colocarse dentro de los libros de historia. Las películas no crean a los psicópatas, solo los vuelven más creativos. Y aquí es en donde les pregunto a ustedes, querido público de Cinéfilos en Apuros, ¿cuál es su película de terror favorita? Esa pregunta y el sonido de un teléfono como leitmotiv de miedo marcaron a toda una generación, y aquí orgullosamente me incluyo, que descubrió el cine de terror, que descubrió a Wes Craven, a Drew Barrymore, a Courtney Cox y que nos sirvió como introducción hacia un mundo profundísimo llamado cine. En 1996, un respiro de aire fresco, de renovación, tanto para Wes Craven como para un género que no traía mucha propuesta en ese entonces, viró el timón de la forma más violenta que un suceso comercial y crítico puede significar. Scream llegó a las pantallas durante una Navidad y me atrevo a decir que el cine de terror no volvió a ser el mismo. Con una de las secuencias iniciales más memorables del cine que además marcaría una pauta para las películas por venir y no solamente de su propia franquicia, Scream se colocó rápidamente entre las películas más comentadas del género tanto por la pronta muerte de la estrella juvenil que absolutamente todo el mundo creía la protagonista de la historia, como por todo el proceso que significó su realización, la cual puso a temblar a la censura gracias a los más de 50 galones de sangre falsa que se utilizaron para su producción, lo que provocó que la película fuera enviada a validación para reconsiderar su clasificación más de 9 veces. A Wes Craven se le exigía recortar cada vez más material gore de la película y no fue hasta que los hermanos Weinstein, así es, productores de la película, intervinieron para que Scream se quedara con una clasificación C. ¿Qué argumento usaron?
pues los Weinstein pidieron que se viera la película como una comedia negra y no como terror. Como sea, eso terminó funcionando. Sidney Prescott, la ahora emblemática Neve Campbell, recibe una amenazante llamada telefónica tras el brutal asesinato de una compañera de clase, Casey Becker, personaje de Drew Barrymore que hasta la fecha sigue siendo disfraz de Halloween. Las llamadas provienen de un tal Ghostface, un asesino de traje negro con máscara blanca que emula al grito de Edward Munch. Sidney Prescott, una chica inocentona y virgen que termina siendo una mujer que se ha convertido en todo un ícono para aquellos que somos fans del género, y me voy a atrever a decir que algunos la preferimos por encima de Laurie Strode, nuevamente viene de un hogar roto al haber sido de cierta forma abandonada por su madre, quien fue asesinada tras un amorío fuera del matrimonio. Y aquí es como nace el tema de Scream, que son los vínculos familiares malditos, no desde una forma sobrenatural, claramente. Esto está explorado desde esta primera película, hasta la madre de un asesino buscando venganza en su secuela, un hermano resentido por el abandono en la trilogía y una prima buscando la fama a costa de la tragedia en la cuarta película. Craven pone una vez más a las familias como génesis del caos, y es justamente en esta cuarta película y última entrega firmada por él, en la que Wes Craven alcanza la cumbre de la metaficción sobre el tema que une a sus 4 películas. Voy a soltar un spoiler alert aquí. En la película, en Scream 4, en la que el motivo termina siendo el resentimiento de Ghostface al ser conocida como la prima de, y el querer ella buscar su propia fama, los asesinos elegidos por Wes Craven resultaron ser nada más y nada menos que Emma Roberts y Rory Culkin, la sobrina de Julia Roberts e hija de Eric Roberts, y el hermano de Macaulay y ahora también Kieran Culkin. Una ironía por el paralelismo entre los villanos principales y la vida de los actores que los interpretan, que ahora son llamados Nepo Babies, quienes han tenido que remar a contracorriente para poder forjar una carrera por sus nombres y no por sus apellidos. Eso era parte de lo brillante que era Wes Craven. En la que ahora es toda una franquicia, me voy a limitar a las 4 películas realizadas por Wes Craven y Kevin Williamson. El contexto social se sitúa dentro del mundo del cine, es por eso que se enfoca en la metaficción. En esta película en la primera Scream, va entre fanáticos de preparatoria que trabajan en videoclubes obsesionados con las películas de terror, que citan a sus películas favoritos y a sus personajes, los cuales dictan su propia conducta, hasta las escuelas de cine y las reglas de las secuelas en la segunda parte, los sets cinematográficos y lo que significa convertirse en una trilogía en la tercera película, y el cine hecho desde la practicidad del celular a través del falso documental, remakes y reboots de la cuarta película. Porque si algo sabía hacer bien Wes Craven era adaptarse a las épocas, y aquí ya hemos recorrido los años 70, los 80, los 90, los 2000 y los 2010, 50 años en los que Craven se desarrolló como realizador. Era tal el compromiso de Wes por provocar miedo que incluso sus propios actores eran víctimas de sus artimañas para detonarlo. A Drew Barrymore, por ejemplo, mientras grababa su emblemática secuencia, le contaban historias relacionadas con daño a perritos a través del teléfono para lograr que llorara. Ninguno de los actores conoció a Roger Jackson, la voz de Ghostface, para que cuando recibieran la famosa llamada del asesino, estos no pudieran ponerle un rostro a la voz y el miedo que evocaran fuera real. Tal es el caso de Sarah Michelle Gellar en Scream 2. Y es notable, aquí, el ojo de Wes Craven, una vez más, para castear actores de moda o figuras prometedoras, principalmente del mundo de la televisión, como la misma Gellar, Rose McGowan, Matthew Lillard, Skid Ulrich, Jamie Kennedy, Parker Posey, Jada Pinkett y, obviamente, Drew Barrymore, Neve Campbell y Courtney Cox, quien logró despojarse de la imagen de Monica Geller para convertirse en la perra de Gale Weathers. Tengo que decir que es mi personaje favorito del cine. Una segunda Final Girl en esta estela de mujeres fuertes, características en su obra, que se extendería todavía hasta el 2005 con la Lisa Razor de Rachel McAdams en el thriller Red Eye, una de mis películas favoritas de Wes Craven, Vuelo Nocturno, conocida en español, en donde da masterclass de cómo construir el suspenso entre personajes ahora atrapados en un avión en la desolación que implica el cielo.
Entre los eruditos del cine se suelen desbordar los laureles hacia Cronenberg, Carpenter, Hooper, pero en un caso muy extraño, allá atrás suele estar Craven, a quienes muchos consideran demasiado comercial, o kitsch, o demasiado enfocado en adolescentes. En fin, creo que si en algo sobresale hasta la fecha Wes Craven como realizador, es en el saber cómo hacer mucho con muy poco. El miedo se detona por la naturaleza, por lo que ya se tiene, por ambientes desolados, por un bosque, unas montañas, el cielo o un tipo vistiendo los trapos más viejos que el departamento de arte puede encontrar y unos cuchillos, con un teléfono a través de algo tan inherente y humano como lo son las pesadillas, o con la familia. Este ha sido un top 3 más de Cinéfilos en Apuros y agradezco nuevamente su atención, esperando escuchar si están de acuerdo con estas elecciones y si no es así, cuáles serían sus 3 películas indispensables de Wes Craven. Me despido, yo soy Anaí Vargas Carvajal y ya nos estaremos escuchando de nueva cuenta próximamente.